En el consejo para la meditación del día de hoy vamos a hablar sobre empezar a meditar sobre los sentimientos de los personajes que vemos en las historias. Ya hemos hablado sobre ponernos en el lugar del personaje o ponernos a pensar por qué reaccionó de una manera u otra, sacar paralelismos con nuestra vida, imaginarnos el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otro consejo para la meditación, además de todo lo que hemos dado, es tomar ese personaje que está en la historia de a uno por vez, no a Jesús, sino a los demás, a los seres humanos, que tenían una naturaleza pecaminosa y que estaban viviendo las mismas luchas que nosotros pasamos, y ponernos a pensar en esos personajes. ¿Qué sentían? ¿De dónde venían? ¿Cómo habrá sido su niñez? ¿Cómo los habrán tratado la gente de a diario? ¿Tenían familia? ¿No la tenían? ¿Cómo eran, tímidos o extrovertidos? ¿Eran impulsivos? ¿Eran iracundos? ¿O eran cobardes? ¿Eran tranquilos o no? ¿Qué dones habrán tenido? ¿Facilidad para hacer qué cosa? ¿Por qué habrán llegado al estado en el que estaban en esa historia? Si de repente en la historia veo a Pedro pescando, me imagino, Pedro, ¿de dónde venía? ¿Por qué eligió la pesca y no eligió otro trabajo? ¿Qué sentía él cuando pescaba? ¿Era bueno pescando? ¿Qué sentía cuando no sacaba nada de la pesca? Si hay un ciego o un paralítico, nos imaginamos, ¿por qué llegó a ese estado? ¿Qué le pasó en su vida? ¿Su familia? ¿Por qué estaba solo? ¿Habrá conocido una mujer en algún momento? ¿Se habrá enamorado? ¿No? ¿Qué pensaba él de su vida? ¿Qué pensaba de sí mismo? ¿Qué visión tenía de Dios, de los demás? Y empezamos a pensar sobre todas esas cosas. ¿Qué sentimientos tiene esa persona? Tenía en esa época. Y empezamos a escudriñar. Podemos, por supuesto, buscar cosas parecidas a nosotros. Yo creo que Pedro era más como mi hermano, que era así o asá, o como mi padre, que era así o asá. O yo me veo muy en la vereda opuesta de tal personaje, o me identifico en mi vida actual con tal otro. Pero empezar a escudriñar un poco qué sentía esos personajes, no solamente la cáscara externa que nos deja ver la historia, sino qué historia habrá tenido en su vida esa persona para llegar al estado en el que estaba, a la situación en la que estaba. Esto es otra herramienta para aplicar en las meditaciones.